Sí. Bien. Ujú, ya estamos listos. Claro, ¿Sí? entonces procedo a compartir. Un segundo, por favor, un Bueno, si segundito. quieres te presento primero, ¿te parece bien? ¿Sí? Vale, adelante. Bueno, hola, buenos días a todos. Otra vez es día de ciclo de conferencias del norte de México y zonas anexas. Y como verán, pues bueno, nuestro invitado no va a hablar del norte como tal, pero sí de zonas anexas, que como les hemos dicho repetidamente, la idea de este espacio es que no veamos al norte como una zona aislada, sino que lo veamos como un área de, pues, de vinculación, de influencias, de contactos y en ese sentido, pues nuestro invitado nos va a dar una perspectiva de cómo se hacen investigaciones sobre un tema en particular. Bueno, no lo va a compartir, no se lo quiere spoilear y pues ya todos saben más o menos de qué trata. Y pues la idea es que escuchen su trabajo, que bueno, que vean, por ejemplo, qué metodologías se emplean en diferentes espacios y que quizá podamos adaptar estas metodologías para hacer investigación propia en nuestros contextos o si estamos haciendo algo parecido o digamos con ciertas tendencias, pues podamos contribuir en el desarrollo de investigaciones distintas. Bueno, como saben, este espacio se transmite en vivo. Entonces estamos como por dos canales. La gente que está conectada aquí en la sala puede hacer preguntas al final de la presentación de forma abierta o escribiéndolos en el chat o en el Facebook también pueden estar haciendo sus comentarios o sus preguntas y nosotros las vamos a leer para el doctor y pues bueno, déjenme se los presento. ¿Sí? Antes que nada, bueno, seguramente muchos de los que están aquí pues ya lo conocen, otros se metieron por la curiosidad de saber del tema y eso es genial. La idea es que es un espacio donde podemos disfrutar, aprender y pues como es un tiempo grande para escuchar, digamos, detalles de diferentes aspectos de la investigación, pues que podamos hacer preguntas, comentarios, incluso anécdotas de algunas cosas que pudiéramos conocer. Bueno, se los presento. Él es el magistrante Jorge Antonio Gamboa Velázquez, perdón. Es licenciado en Arqueología y magíster en Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad Nacional de Trujillo. Investigador RENACIT y docente en la UNASAM desde el 2012. Cuenta con diferentes publicaciones en revistas especializadas indexadas. Ha tratado en sus trabajos sobre las ocupaciones prehispánicas de Chavín de Huantar y el sitio Moche de Pañamarca, de Nepeña, la historia precolonial del Valle del Bajo de Santa y la arqueología de la Sierra de Ancash. Es autor de Archaeological Heritage in Modern Urban Landscape de Ancient Moche en Trujillo, Perú, que está publicado por en Nueva York y también de la publicación Los Andes Norcentrales de Perú, que está publicado por el Museo de Berlín y también fue director de la Escuela Profesional de Arqueología de la UNASAM durante los años 2023 y 2024. Pues como ven, nuestro invitado tiene una amplia trayectoria y pues mucha investigación detrás y pues tendrá muchísimos datos súper interesantes para compartir con nosotros y es un honor para nosotros como espacio universitario que esté con nosotros, aunque sea, sabemos que está muy lejos y que el horario es bien diferente y que, pues bueno, que estas plataformas acortan la distancia. Pues bienvenido y pues listos para disfrutar, pues lo dejamos en este espacio. Muchas gracias, Adriana. Voy a proceder a compartir. Me van comunicando si se observa ya la pantalla. Sí, sí se observa. Ajá, ya está viéndose, pero está en como modo trabajo. Ajá, ya Ahora, está bien, ya se ve bien. Ujú. bien. Entonces empiezo. Muchísimas gracias nuevamente a los colegas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por brindar esta oportunidad de compartir muchos datos que vamos a presentar durante unos 40, 50 minutos respecto a la arqueozoología y representaciones iconográficas del mono en los Andes prehispánicos, con una pequeña parte también enfocada en el mono representado en el periodo colonial. Quien les habla es arqueólogo y la ponencia es más un recopilatorio de datos procedentes de América del Sur que esperamos sean de interés para todos ustedes. Quien les habla los últimos años ha logrado dedicar alguna parte de su tiempo a la investigación arqueozoológica e iconográfica también. Entonces aquí
como una forma de complementar lo que Adri nos estaba leyendo. Están algunas capturas de las cubiertas, las primeras páginas de publicaciones de quien les habla, dedicadas a dos especies, el mono, en diferentes periodos de los Andes prehispánicos, y el pato criollo o pato cairina moscata. También he podido chequear un poquito su historia y su significado en el pasado y presente. Pero esta tarde vamos a concentrarnos en los primates, en los monos, y particularmente aquellos de los Andes y de Sudamérica. Por favor, también me confirmas, Adri, si se escucha correctamente. Sí, todo va bien, ¿eh? Se escucha muy claro y se ve muy bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, el tema no es únicamente sobre los primates en la arqueología sudamericana, más bien es sobre la relación entre los primates humanos y los primates no humanos. Y para eso, lo mejor que podemos hacer es mirar a nivel global esta relación. En todos los continentes, en todos los archipiélagos del planeta, ha habido una relación entre humanos y no humanos, sobre todo seres que, siendo silvestres, que no pertenecen a nuestra especie, nos acompañan de manera cotidiana, y eso incluye a muchos seres, desde las abejas hasta los primates, pasando por los caninos, los gatos y otras series de animales. La mayoría vertebrados, pero no hay que perder de vista también a los invertebrados como las abejas. Estas relaciones, particularmente entre el ser humano y los primates no humanos, se puede considerar que contienen, parten de algunas líneas generales, ineludibles a todas las sociedades humanas: el desarrollo de la crianza en cautiverio de los monos, las relaciones a larga distancia que permiten acceder a ciertas especies de monos y distribuirlas en regiones donde no existen naturalmente. Pero también algunas condiciones se generan de estos dos puntos: la normalización de la subordinación del otro animal, donde los primates no humanos quedan en condición de una especie de servidumbre para nosotros. Y esto sin duda desemboca en la construcción muy fuerte, porque hasta el día de hoy está vigente totalmente, de subalternidades y jerarquías con estos parientes no tan lejanos nuestros. La relación entre primates humanos y no humanos aparece también en el llamado Viejo Mundo. Podrán ver ahí en la parte superior los murales de Akrotiri en el Mediterráneo Oriental. Esto corresponde a varios milenios antes del inicio de nuestra era, y ahí aparecen algunas especies de primates, monos del llamado Viejo Mundo. También hay debates sobre su identificación exacta y siempre colocamos alguna bibliografía para quien tenga interés en ir directamente a la fuente primaria. Vamos avanzando. Todos sabemos que existen dos macrofamilias de primates en el mundo, en el planeta Tierra: los catarrinos, que están presentes en África, también en Asia, en algunas partes de Oceanía, pero que hasta antes del Pleistoceno han estado presentes también en algunas partes de Europa y el del puente terrestre entre Asia y Europa. Su distribución ha sido muy amplia, y de estos catarrinos, pues vamos a poder hablar muy poco esta tarde, aunque es un grupo sumamente interesante porque incluye los grandes simios con los cuales compartimos mucha afinidad genética y conductual, ¿no? Como los chimpancés, bononos, orangutanes y gorilas. Pero en el otro lado están los que habitan América, los platirrinos, que llegaron al continente sudamericano en algún momento y desde allí se expandieron en dirección al norte hasta alcanzar la parte sur de México. De ellos sí vamos a hablar bastante esta mañana y tarde. Sobre su origen en Sudamérica. En base a los datos paleontológicos y también algunos datos genéticos más recientes, hay bastante seguridad, mucha certeza de que vienen de África, que llegaron en el Eoceno tardío, principios del Oligoceno, hace unos 36, 35 millones de años, a través de el Océano Atlántico Meridional, arribando a la costa este de Sudamérica, entre lo que debería ser la desembocadura del Orinoco y la desembocadura del Río de la Plata. Es un territorio sumamente amplio y es probable que hayan llegado a la deriva sobre árboles arrastrados por las corrientes atlánticas. Lo cierto es que aparecen en Sudamérica
se diversifican conforme la Amazonía se constituye en un sistema hidrográfico de gran magnitud. Aquellos que están al norte y al sur de la Amazonía se van diversificando mucho más. Hay una división intraespecífica cada vez mayor en estos 30 millones de años de evolución o más. Cruzan el istmo del Darién y terminan llegando a la parte sur de México en algún momento ya previo a la colonización humana del continente americano. Esta población y diversificación es un tema apasionante porque los habitantes primates de Sudamérica y parte de Centroamérica y Mesoamérica son el día de hoy objeto de mucha atención científica y social, por lo que vamos a ver al final de la ponencia. Pero también han sido objeto de interés en época precolombina y de manera muy profunda y muy diversa también. De eso es lo que más vamos a tratar a continuación. Y estos mapas son para que el observador se familiarice más con el territorio sudamericano y peruano, del cual vamos a tratar en extenso. El territorio sudamericano tiene grandes cuencas que mayormente desembocan en el Atlántico, la del río Magdalena, en el Caribe, Orinoco también, Amazonas en el Atlántico y la gran cuenca del río de la Plata en el Atlántico Sur, que fueron áreas pobladas por estos primates africanos primigenios. Y en el otro lado de la diapositiva, para que nos familiaricemos, una parte del Perú con sus principales ciudades en la zona norte y central, y en verde y amarillo el área amazónica, en colores rojizos el área andina y en amarillo en el costado del Océano Pacífico, al oeste la franja desértica del territorio peruano. Los primates sudamericanos han habitado solamente la región amazónica y una pequeña parte del bosque tumbesino. Ustedes pueden ver allí en la parte superior, aparece el departamento de Tumbes, que es limítrofe con Ecuador, y entre la zona del Guayas y Tumbes hay bosques donde sí hay algunas especies de primates muy afines a los de la Amazonía ecuatoriana, peruana y colombiana. Vamos a proseguir. Estos platirrinos incluyen al Zapaius libidinosus y muchas otras especies de primates pequeños, la mayoría de ellos, algunos medianos, la minoría, y hay mucho interés por su conducta social. En el caso particular de los cebus y zapayus, estos géneros, estas especies, hay una conducta social extremadamente activa y también hay uso de artefactos. Algunos incluso hablan de producción de artefactos. Eso está en debate, pero vamos a ver esto a lo largo de la ponencia y ojalá haya posibilidad de dialogar y debatir también con quienes nos acompañen. Bueno, entonces el interés en ambas partes del Atlántico sobre los primates ha dado origen desde los 80 a un entusiasmo en las ciencias sociales y biológicas sobre los primates y la relación con los seres humanos. Ha surgido a partir de los 90 este rico campo de investigación, la etnoprimatología. Aquí podemos ver una serie de carátulas de revistas, de libros enfocados en el tema primate, en la relación primates no humanos y humanos, algunos casos de Sudamérica y Mesoamérica, Centroamérica, el área neotropical, pero hay muchas publicaciones, ya debe alcanzarse varios centenares de trabajos, pero la mayoría sí hay que reconocer están en idiomas como inglés especialmente. Pero esta preocupación e interés académico es bienvenido. Hay muchos trabajos que datan de los últimos 10 años dedicados a la etnoprimatología, pero también a la arqueoprimatología, a la relación en el pasado con los primates. Y como pueden ver allí, por ejemplo, en el libro editado por Urbani, Joulatos y Anzac, eso está enfocado en la arqueología mundial, en sociedades de Asia, Europa, África y también de América, su relación con los primates vistos a través de la arqueología y la iconografía antigua. Entonces, este es un campo muy amplio que por suerte llega a nosotros cada vez más rápidamente a través del Internet, más que de las publicaciones físicas, y creo que en México seguramente hay un interés compartido con el tema etnoprimatólogo y arqueoprimatólogo. Y para el caso particular también de los primates, hay bastante atención en páginas web, como la de Garrido Bautista,
¿no? De una universidad española que también tiene bastante que decirnos a través de la web sobre la investigación científica y la divulgación de esa investigación a todos los seres humanos. Hay bastante publicación, hay solamente algunas referencias. Quien desee posteriormente podría también acceder a estas y desarrollar un interesante campo de investigación. Eh, Desde los 80, entonces, se comienzan a perfilar posiciones teóricas dentro de la antropología, arqueología y biología de una manera muy especial. Este ensamble crea una formación interdisciplinaria potentísima donde van a asentarse algunas posiciones, como el animismo, el perspectivismo y la etnología multiespecies. Y allí vamos a encontrar entre la gran multiplicidad de autores y autoras a personas que han destacado mucho, como por ejemplo Déscola, sus trabajos sobre la Amazonía peruana y ecuatoriana, Fausto de Brasil, sobre las relaciones de depredación entre humanos y no humanos, y otros más, como Haraway, Kirsky, Hemrich y el famoso Viveiros de Castro del perspectivismo, cómo los seres humanos perciben al mundo natural y cómo el mundo natural se podría percibir también a sí mismos y a los seres humanos. El giro ontológico que seguramente muchos ya reconocen en esta literatura. Y en las imágenes allí, para esta confrontación, ¿no? De mundo natural y mundo humano, que para muchos ya en las teorías como perspectivistas es uno solo y no se deben jamás desligar, el jaguar y el ser humano. En este caso, el señor, un poblador achuar de la selva ecuatoriana, con sus rasgos culturales vigentes hasta el día de hoy. Pero habíamos ofrecido hablar de la arqueología prehispánica andina y su relación con los primates, y es allí donde debemos concentrarnos. El periodo de ocupación humana de los Andes peruanos inicia alrededor de 11.000 antes de Cristo. La mayoría de evidencias recaen en 10.000 antes de Cristo, es decir, el final del Pleistoceno y principios del Holoceno. La costa peruana habría sido un poco más ancha en ese tiempo. La Amazonía ya estaba configurada con los grandes ríos actuales y la cordillera de los Andes, que alcanza altitudes de 6.500 metros en algunas partes del norte de Perú, estaba totalmente configurada y determinaba los regímenes hidrográficos del Pacífico y del Atlántico en gran medida. En este espacio geográfico multidiverso, donde hay desiertos colindantes con cordilleras y con selvas inundables y bosques secos, es que la cultura humana se desarrolla con prontitud. Y para el año 5000 antes de Cristo, antes de nuestra era, ya hay una gran abundancia de sociedades que están en pleno camino al sedentarismo o que ya son sedentarias, pero que todavía son precerámicas. La cerámica va a aparecer en los Andes peruanos alrededor de 1800 a 1500 antes de Cristo, a diferencia de lo que pasa en la costa ecuatoriana con Valdivia y otros desarrollos donde la cerámica aparece alrededor de 3500 antes de Cristo y en la zona del río Magdalena, en Colombia, donde la cerámica es contemporánea a la tradición Valdivia de Ecuador. Pero esa aparición de la cerámica al parecer no tuvo un rol determinante en el desarrollo del sedentarismo de los Andes centrales. Es tardía, sí, pero desde 5000 antes de Cristo hay una gran incidencia de una agricultura incipiente y para 3000 antes de Cristo la agricultura está bastante desarrollada, muy desarrollada. Y un detalle muy importante que merece cotejo con lo que ocurre en Ecuador, Colombia, México, etcétera. Ya no hay solamente sedentarismo, hay un urbanismo enfocado a la construcción de grandes paisajes de plazas y plataformas realmente monumentales. Y un ejemplo de ello es el afamado lugar de Caral, que es un centro ceremonial masivo, gigantesco, ubicado en la costa central peruana, en el valle de Supe. Ahí aparece un recuadro rojo, está ahí la costa y la sierra central de Perú. Y miren, no solamente se trata de Caral, sino que hay decenas de sitios de magnitud menor a Caral, pero igual de importancia para nosotros a nivel patrimonial, turístico e identitario. Caral es el mayor de todos ellos,
pero entre esta gran cantidad de sitios complementarios está, por ejemplo, Áspero y Bichama, que son centros ceremoniales que reiteran esta organización del paisaje sagrado con grandes plazas, plataformas, plazas hundidas y áreas habitacionales alrededor. En Caral, como ya ustedes están viendo, hay este conjunto de flautas hechas en hueso, hueso de ave, donde aparecen incisas figuras con la boca muy abierta, ojos circulares muy grandes, una cola prensil, y que han sido interpretados como monos aulladores. Bueno, es un dato sumamente interesante. Esto ha sido datado entre aproximadamente 3000 y 2000 antes de Cristo. Pero en el sitio cercano de Áspero, que está junto al Océano Pacífico, hay estos alfileres de hueso, aparentemente propios de una vestimenta femenina, donde las figuras, aunque muy estilizadas, también han sido identificadas por el equipo liderado por la doctora Ruth Shadi, peruana, como figuras de monos, una vez más. Entonces, si bien no se han reportado hasta ahora restos óseos de mono, sí se han reportado sus representaciones iconográficas entre 3000 y 2000 antes de Cristo en la costa central peruana. Vamos a proseguir. En el sitio de Bichama, que también es investigado por la Unidad Ejecutora Caral del Ministerio de Cultura del Perú, un órgano del Estado peruano enfocado en la cultura y el patrimonio arqueológico, han aparecido otras evidencias, como por ejemplo relieves de barro, ¿no? Con estas figuras antropomórficas, entierros humanos muy bien preservados, cestería muy avanzada, realmente muy compleja. No hay cerámica, sino hasta 1600 antes de Cristo para esta zona. Pero precisamente este año se ha encontrado en uno de los entierros femeninos de Bichama un pico de tucán. Y eso sí es una evidencia arqueozoológica que nos habla de contactos con la Amazonía, pero ¿con cuál parte de la Amazonía? Eso aún no conocemos. Pero definitivamente hay evidencia precerámica tardía a nivel de restos óseos y representación iconográfica de contacto muy, muy fuerte entre las zonas costeras y la Amazonía sudamericana, aquí en Perú. En estas magníficas representaciones de arcilla cruda, de Bichama, Áspero, Caral y otros lugares investigados por la unidad Caral, pues hay una ventana abierta hacia las representaciones simbólicas, el género, la identidad, los principios de autoridad de estas sociedades. Aparentemente hay una complementariedad entre varones y mujeres muy dinámica en esta sociedad, pero ya ellos van a continuar evolucionando socioeconómicamente y a partir del primer milenio antes de Cristo, con la introducción de la cerámica, hay el paso a otros niveles de organización social, ciertamente distintos a los que primaban en este momento en el precerámico tardío de Caral y el resto de los Andes centrales. Pero más al norte, en el recuadro rojo que corresponde a la región de Lambayeque y áreas vecinas, donde está para muchos el famoso reconocido sitio de Zipán, hay un templo que es tan antiguo como Caral, entre 3000 y 1600 antes de Cristo. El sitio se llama Ventarrón, en la región lambayecana. La investigación fue encabezada por el arqueólogo Ignacio Alba, quien aparece allí en una de las fotos. Se ha diagnosticado una sucesión muy compleja de plazas y templos superpuestos. La tecnología constructiva es distinta a la de Caral. Hay bastantes diferencias en técnicas y procedimientos arquitectónicos, pero lo más interesante es que hay una riqueza arqueozoológica en Ventarrón. Se reportó el entierro en un relleno de los edificios de un cebus, mono, capuchino, conocido así por algunos, pero también restos de una nutria y de un loro o guacamayo pequeño. Esos restos son preservados en Lambayeque por el Ministerio de Cultura. Sin duda es de interés para muchos esta incidencia de especies amazónicas, ¿no? Mamíferos acuáticos, aves y lo que nos interesa, los primates, están presentes en un templo de la costa norte del Perú. Y en la parte sur, en Caral y Bichama, están presentes, como ya hemos indicado, también. Estamos aquí en el lapso entre 3000 y 1600 antes de Cristo. Ahora, no solamente podemos mirar los Andes peruanos, también hay una evidencia para hallazgos de restos de mono
en Venezuela. Y eso corresponde al trabajo de arqueólogos y geólogos venezolanos en la década del 70. Sus hallazgos han sido reanalizados por Urbani y Gil más recientemente. Todo indica que se trata de restos de monos aulladores rojos, Alohuata seniculus, que estarían datando entre 3400 y 2900 antes del presente. Para nosotros en los Andes centrales eso corresponde ya al primer milenio antes de Cristo, ya con cerámica. Estas investigaciones venezolanas pues nos abren los ojos a que hay que mirar mucho más allá de la zona andina para observar esta relación temprana, precolonial entre seres humanos y primates no humanos. Ahora, si vamos al norte de Chile, hay otra evidencia arqueozoológica muy importante. Estoy agrupando los datos arqueozoológicos al inicio y vamos a dejar la parte iconográfica a continuación. En la zona de Arica, en la frontera, cerca de la frontera con Perú, en el norte desértico chileno, en el valle de Azapa, Iván Muñoz reportó en los 80 un entierro humano, ahí pueden ver el fardo funerario, y entre las asociaciones un primate, los restos momificados de un alohuata, un mono aullador rojo. Esto ha sido republicado por Iván Muñoz en el 2017, entonces es un dato que nuevamente nos lleva más allá de los Andes centrales, mirar más allá de los territorios donde actualmente estamos, ¿no? En Perú, sino observar lo que ocurre entre Venezuela, Chile y Argentina resulta muy importante para esto. Y entonces comenzamos a ver que hay restos arqueozoológicos en varias regiones y eso se complementa con lo que voy a mostrar a continuación, que es el hallazgo de otro cuerpo de primate precolonial, precolombino, pero esta vez en la costa central peruana, en el centro ceremonial y político de Pachacámac. Para muchos esto debe sonar conocido. Pachacámac fue un santuario importantísimo en época prehispánica tardía, se convirtió en uno de los centros políticos, ceremoniales y demográficos más importantes de la época inca o Tahuantinsuyo, y el arqueólogo Peter Ikut allí hace algunas décadas excavó una plataforma pequeña realmente en comparación a otras gigantescas edificaciones de Pachacamac y encontró una ofrenda fundacional, el fardo de un pequeño mono que ha sido identificado como otro cebus, un mono machín o capuchino. Este monito fue enfardelado, no fue enterrado de manera accidental y la denominación del edificio donde fue encontrado cambió, pasó a ser llamado el Templo del Mono. Además del mono enterrado allí, había otras ofrendas como semillas de la selva y conchas del Ecuador, cuyes, una especie de roedor doméstico característico de los Andes, eran ofrendas fundacionales, al parecer, a la dedicación inicial de este templo de adobe llamado ahora el Templo del Mono. Todos estos materiales están en resguardo del Ministerio de Cultura del Perú en el propio sitio de Pachacámac. Y esos son los datos arqueozoológicos que he podido reunir. Parecen pocos, pero son sumamente importantes. Abarcan la época precerámica, abarcan la época prehispánica tardía y están presentes en tres países: Venezuela, Perú y Chile. No son muchos ciertamente, pero por suerte, este año, en una investigación realizada en el Valle de Chicama por el arqueólogo peruano Henry Tantaleán, en el sitio del Icapa, las noticias que se han difundido indican hallazgos de restos de monos para un contexto moche, entre aproximadamente 400 y 800 después de Cristo. Eso es un hallazgo sumamente importante que ojalá se llegue a publicar con prontitud. Pero ahora vamos a entrar a la parte iconográfica y vamos a hablar de los estilos precoloniales de arte y iconografía de los Andes centrales, básicamente. Para empezar, tenemos el periodo formativo, que equivale a la época desde la introducción de la cerámica hasta los finales del último siglo antes de Cristo en Perú, es decir, de 1800 a 100 antes de Cristo. Para esta época formativa destaca este lugar Chavín de Huántar, que muchos colegas mexicanos recordarán o habrán visitado personalmente. Es un conjunto de plataformas, plazas, galerías subterráneas ubicadas en la sierra del departamento de Ancash a 3.200 metros de altitud, famoso por su oráculo de
el llamado lanzón, que es un monolito vertical muy grande que está en el centro de las galerías subterráneas de este centro, Chavín de Huántar. Algunas de las cabezas escultóricas en piedra de Chavín de Huántar han sido identificadas como seres con atributos de mono, como la que vemos allí en la pantalla, ¿no? Y recuerden mucho este rasgo, la frente triangular, va a aparecer en otros estilos también, como un atributo del mono en los estilos andinos. Pero este ser, que podría tener algunos atributos de mono, también presenta rasgos seguramente más compatibles con felinos como jaguares o felinos de la sierra. De Chavín de Huántar a la Amazonía, la distancia es más o menos de unos 150 kilómetros. Está bastante distante, pero hay evidencias de contacto con la Amazonía, evidencias que fueron identificadas hace más de un siglo por Julio César Tello, uno de los primeros arqueólogos del Perú. Pero no solamente Chavín de Huántar ocupa la época formativa de los Andes centrales, también está el estilo de Vicús, y eso ocurre en Piura. Piura está muy cercano a Tumbes y al Ecuador, que veíamos hace unos minutos. Me van hablando del tiempo, por favor, Adriana, si paso mucho, me comenta para agilizar. No, tú libremente, ¿eh? O sea, estamos disfrutando mucho el tema y tú siéntate libre, que al cabo hay tiempo. Ok, porque estamos ahorita al 25% de la ponencia. Sí, Bien, tranquilo. este estilo Vicus tiene una característica, es muy escultórico, su cerámica hace mucho uso de la pintura negativa, hay abundancia de vasijas silbato, y con Vicus, bueno, que estamos en el norte peruano, muy cerca de la frontera con Ecuador, se comienza a detectar precisamente vínculos muy fuertes con Ecuador y el área intermedia, que llega hasta aproximadamente Panamá o Nicaragua, por ejemplo, en la técnica de la pintura negativa. Pero ese campo de los contactos entre el área intermedia o centroamericana y el norte de Perú, bueno, creo que ahora hay bastante debate e interés, eso es positivo, especialmente ese interés viene desde México, más que del área andina, por investigadores de historia del arte y arqueología mexicanos. Y ojalá encontremos pronto, ¿no? Luces sobre las causas de esas similitudes culturales tan tempranas. Entonces los bicús también parecen que están representando al mono en su cerámica. Y como ven allí, son figuras muy estilizadas, muy difícil tratar de identificar la especie. Pero de bicús vamos a pasar a otra diapositiva y unos siglos antes de Vicús, en la época contemporánea con Chavín de Huántar, que es serrano, es una cultura altoandina, en el norte de Perú, entre Piura, Lambayeque, La Libertad y la costa de Ancash, se desarrolló una tradición cultural y artística muy importante, que es Cupisnique. Vicús es un poco tardío en relación a Cupisnique. Vicus ya abarca los finales del formativo y parte de los primeros siglos de nuestra era, hasta aproximadamente 500 después de Cristo. Cupisnique es netamente formativo, de 1600 a 500 antes de Cristo. Pero decimos tradición cupisnique porque dentro de ella hay una gran diversidad estilística a nivel de la cerámica doméstica y la cerámica ritual. Por ejemplo, ahí tenemos dos botellas que los libros van a decir cupisnique, pero si ustedes observan los rasgos del gollete, del arco del gollete, pues hay muchas diferencias. Lo que nos interesa más es que ambas manifestaciones estilísticas dentro de la tradición cupisnique representan a primates. En el caso de la vasija gris, el primate es algo naturalista, ¿no? Se puede ver ahí su frente triangular, las orejas, la prominencia de la boca, los colmillos, la lengua entre los colmillos, un rasgo que más alude a la conducta del primate. Y en la vasija roja, que aparece en dos ángulos allí, los rasgos del primate están sumamente estilizados. Su carita es simplemente una sucesión de curvas, ¿no? Para nosotros muy tierna o caricaturesca, para ellos no lo sabemos realmente. Y en la cámara de la botella, el cuerpo del primate está convertido en una sucesión de bandas que aluden a los brazos y piernas y figuras que probablemente hayan sido producto ya del simbolismo de los alfareros sobre el cuerpo del primate, más que el propio cuerpo del animal, ¿no? Esas figuras convulsionadas que aparecen en el pecho del primate no son parte de su anatomía, sino que son símbolos añadidos
al primate. Y esos círculos concéntricos en los brazos y piernas del mono en la cerámica roja probablemente tampoco sean parte de la anatomía de alguna especie de mono sudamericano, sino que son otros símbolos. El animal que sí tiene ese tipo de manchas es más el jaguar y otros felinos sudamericanos. Tal vez sea una combinación de varios seres, uno de los cuales presta el rostro, ¿no? En este caso, un monito. La tradición cupisnica entonces es otro conjunto de evidencias muy importante, junto a Vicús y Chavín de Huántar, sobre los primates en el primer milenio de nuestra era, en los Andes centrales. Luego en la costa de Ica, en la costa centro-sur peruana, viene una tradición muy afamada en América, que es Paracas. Es una tradición que destaca por su textilería, por sus mantos bordados. Entre la iconografía Paracas hay algunos seres que han sido interpretados desde la época de Tello como probablemente primates o monos, pero tal vez estamos ante seres híbridos que combinan rasgos de felino, de primate y de otros seres más, y a veces también tienen rasgos humanos. Esa mezcolanza de corporalidades nunca hay que perderla de vista cuando observamos los estilos andinos. Bueno, en este caso particular, que es un fragmento textil Paracas, aparece un ser antropomórfico, tiene diadema, una lengua que se transforma en serpiente, una cola prensil, ¿no? Curva, que también parece transformarse en serpiente, pero observen en la parte del lomo hay dos payares, dos frejoles, y eso es un tema para otra conversación, ¿no? Los payares pintados, naturales o artificiales en la cultura andina. Pero ahora sí tenemos que volver a la costa norte peruana, ¿no? La región que está entre la costa ancashina y el departamento de Piura. De Piura hablábamos hace un momento. Y del estilo moche, que va a desarrollarse entre el primer siglo de nuestra era y aproximadamente 800 de nuestra era. Es un tiempo muy largo, casi 7 u 8 siglos, de desarrollo cultural norcosteño del Perú, donde los vínculos con otras regiones no pueden dejar de mencionarse. Los moches tienen mucha relación con la gente que va entre Tumbes y Ecuador. Definitivamente hay mucho vínculo. Tienen mucha relación con la sierra, con culturas como Cajamarca, Huamachuco, Recuay, de la Sierra Norte peruana, pero también tienen mucha relación con la selva. Y para eso tienen que haber tenido la posibilidad de pasar a través de la sierra hasta alcanzar la Amazonía peruana o ecuatoriana. Esos vínculos con la selva, pues podemos verlas acá en esta diapositiva. Hay cerámica ritual, moche, que representa al tucán, que es un animal amazónico, a los tigrillos, jaguares, a los monos, y en algunos casos son figuras muy naturalistas que incluso permiten hablar de especie, ¿no? Pero en otros casos son figuras de seres que aparecen antropomorfizados. Por ejemplo, el que está con la letra A es un hombre mono o mono hombre. Tiene una vestimenta sacerdotal. Ese es un vestido que caracteriza a los hombres con rango sacerdotal. Y miren que con 4 patas está agarrando un cántaro que tiene tapa. Un cántaro que debe haber servido de acuerdo a las evidencias arqueológicas y etnográficas, para almacenar la chicha, que es una bebida alcohólica hecha de maíz. Y en la figura B, esta vasija de perfil, aparece un hombre también con vestimenta sacerdotal, y el tocado, el gorro que lleva, tiene el cuerpo de un mono. Allí se ve la cabeza, ¿no? Con la frente de perfil triangular y las patitas, orejas de nuestro mono. Ahora, quisiera que miren por un momento la figura D. Es una figura que corresponde a la vasija moche que representa un mono en el Museo de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, en la ciudad del mismo nombre. Tenemos ahí la frente triangular, las orejas prominentes, la nariz pequeña, la boca muy prominente también. Pero estos rasgos se confunden un poco con los rasgos de un niño. De eso podemos debatir al final de la presentación. En las manos, el personaje lleva un plato con algunos granos allí. Estas figuras de primates naturalistas o estilizados son muy recurrentes en Moche. Por eso el hallazgo del equipo de Henry Tantaleán en Licapa, en el Valle de Chicama, tienen tanta importancia el día de hoy, pues serían el primer hallazgo conocido
en la actualidad de restos de primate en el registro arqueozoológico Moche. Pero la iconografía Moche presenta posiblemente millares de casos de representación de seres amazónicos, principalmente de monos. Vamos a continuar. Esta vasija que está en el Museo Británico, este cántaro grande, pues nos muestra a otro sacerdote. Los sacerdotes no tienen cascos cónicos, no llevan armas, lo que llevan son turbantes, gorros con mucha tela, capas, vestimenta muy, muy decorada, pero siempre muy amplia. Llevan también pintura facial y algunos de ellos, como ya hemos estado mirando, sus gorros traen el cuerpo de uno o dos primates posiblemente con partes momificadas, ¿no? Taxidermizadas, de monos verdaderos y en otros casos con recreaciones en metal, madera, cuero, etcétera. Este caso es muy peculiar porque el tocado, el turbante o gorro de este sacerdote moche, presenta dos primates, ¿no? Allí, que están formando parte de su atavío. También en el Museo Británico aparecen estas vasijas moche, son moche tardío, entre 400 y 800 de nuestra era. En el caso de la derecha aparece un hombre mono o mono hombre con una bolsa sujetada al cuello, lo que en los Andes se llama en quechua una chuspa, y en una de las manos tiene granos, una vez más, tiene alimento, la otra mano está libre. Vean ustedes que tiene la lengua sobresaliente, tiene aretes, un rasgo añadido a los monos, incluso cuando son naturalistas, les pueden añadir aretes en las orejas. Y en la vasija de la izquierda, vean que aparecen dos monos a los lados de dos hombres con vestimenta de tipo sacerdotal. Entonces hay una relación sin duda evidente entre sacerdocio y los contactos con la selva. Y los monos son significadores de esa relación. Permiten identificar algunas cosas adicionales a su apariencia primaria. Posiblemente tenga relación con el valor de la Amazonía para los pueblos de la sierra y la costa como la región donde nace el sol, la región productora de coca, entre otras regiones, es la que más produce coca hasta el día de hoy, una región también con ríos auríferos, en fin, una serie de valencias que discutiremos en unos minutos más adelante. Vamos a proseguir para que no nos gane el tiempo. Otra vasija donde aparece el mono con vestimenta humanizada, hablar de la antropomorfización aquí es casi inútil. El mono ya de por sí es un ser antropomorfo en su totalidad. Aquí lo que hacen es añadirle vestimenta, ponerle un fruto en la mano, colocarle los aretes en las orejas, pero el resto de su corporalidad es poco cambiada realmente en el arte moche. Aquí hay otro collage de imágenes donde vemos el mono, es un ser voraz, ¿no? Siempre aparece con algo para comer y como decíamos, los aretes tienen un valor importante en la representación moche del mono. Estos aretes aparecen en el costado de la derecha por seres que son netamente humanos y que han sido identificados desde el siglo XX por los iconógrafos andinos como gente de la sierra, representada por los moche, gente de las tierras altas del norte peruano. Algunos arqueólogos señalan que podrían ser del grupo Recuay, de la Sierra de Ancash, donde me encuentro en este momento, pero es probable que también hayan gente de otras etnias, como Huamachuco, Cajamarca, etcétera. Pero la cosa es que esta gente de la sierra lleva con frecuencia aretes circulares, y los monos también. No son orejeras, sino aretes, lo que comparten tanto los primates como los habitantes de la sierra en la iconografía de sus vecinos, socios y enemigos, los mochicas de la costa norte. Ahora, luego van a ver en la parte inferior un ser cadavérico, ahí se pueden ver las costillas prominentes, la cara descarnada. Hay otras representaciones donde los monos están vinculados con la muerte para los moche, donde los monos y los seres cadavéricos comparten atributos de vestimenta, presencia de aretes, el rostro con la nariz muy pequeña, la boca prominente, etcétera. Así como hay relación para los moche entre los monos y la Sierra Norte, también hay relación entre los primates no humanos y la muerte. Y por último, en este collage pueden ver una mujer que está con una carga en la espalda y unos alfileres en los hombros. También ellos han representado bastante a las mujeres de la Sierra Norte del Perú.
Entonces, la cerámica moche en una buena proporción representa a gente no moche, mayormente de la Sierra Norte, pero esperemos sea así. Podrían haber representado también algunas personas de la selva que están llegando hasta la costa norteña. Pero ahora tenemos que dejar Moche y las partes norte del Perú y llegar hasta la cuenca del Titicaca. Allí, en la parte sur de la cuenca del Titicaca, está el gran centro de Tiahuanaco, cuyo apogeo ocurrió entre 600 y 1000 de nuestra era. Creo que todos hemos oído hablar de Tiahuanaco en algún momento. Hay un hallazgo importantísimo de un equipo finlandés-boliviano, encabezado por Jedu Sagárnaga y colegas finlandeses, hace ya casi 20 años en la isla de Pariti. En esa isla se encontraron pozos de ofrendas hechos por gente tiahuanaco, aproximadamente 600 a 700 de nuestra era. Entre los centenares de vasijas de Pariti del estilo tiahuanaco hay representaciones de monos. Podemos ver ahí un mono en el borde de una vasija con los labios prensados, como si estuviera besando o silbando, y esa extraordinaria representación realista de un mono en el lado izquierdo en otra vasija tiahuanaco de Pariti. Bueno, no es nada raro esto porque Tiahuanaco ya está a solamente unos 80 kilómetros de las cabeceras de la selva boliviana, así que debieron haber tenido un contacto bastante frecuente con la Amazonía boliviana. Pero el estilo tiahuanaco se expande mucho, llega hasta el norte de Chile, el noroeste argentino, el sur de Perú, y se empalma en Perú con un grupo sociocultural importantísimo, los Wari. Los Wari tienen su centro en Ayacucho. Ahí aparecen los números en el mapa. En Ayacucho, en la Sierra Central de Perú, a partir de 600 de nuestra era, los Waris se expanden, llegan a tener contacto con los Moche, con los Recuay, con los Nazcas, y nos van a dejar un riquísimo registro que algunos arqueólogos identifican como propios de un estado imperial, con 3 niveles de asentamiento, con ciudades, un urbanismo muy desarrollado, ya no solamente ceremonial, sino sobre todo habitacional y productivo, con imágenes de guerra muy frecuente, no tanta como entre los moches ciertamente, pero bastante frecuente, y ellos también van a tener interacción con la selva. Hay un sitio en la selva de Cusco, ¿no? Al norte del número 2 en nuestro mapa, donde los arqueólogos peruanos encontraron hace 15 años una tumba muy importante de la gente Wari en Ceja de Selva, ¿no? En las cabeceras de la Amazonía cusqueña. Ese es el señor de Vilcabamba. Ese es un tema que por suerte ya está publicado por el arqueólogo peruano Fonseca. Pero en la zona del Recuadro, ya yéndonos a la costa norcentral de Perú, en la región sur de Ancash, cerca a la frontera con Caral y la costa de Lima, aparece el Valle de Guarmey, un valle relativamente pequeño, donde arqueólogos polacos y peruanos han reportado en la última década importantes contextos funerarios Wari. Algunas cosas Wari del castillo de Guarmey, así se llama el lugar, demuestran vinculación muy fuerte con los Moche. Pero los estudios de Milos Giers, Patricia Pratska, el arqueólogo peruano Pimentel, que forma parte de este magnífico equipo de investigación, indican que el motor cultural del sitio Castillo de Guarmey es Wari, ideológicamente y tecnológicamente. Entre los múltiples artefactos están estas cerámicas Wari que representan a jefes o sacerdotes o personajes importantes, pero las tumbas son mayormente femeninas. Eso hay que incidir mucho para el caso del Castillo de Guarmey. Entre las orejeras de madera y de metal que se han encontrado en el sitio Castillo de Guarmey, de esta clase Wari gobernante del valle del mismo nombre, pues aparece una orejera de madera, un par de ellas, con la figura de dos monos abrazados, como ven allí. Podría tratarse de monos que están jugando, peleando, la conducta primate es muy interesante, ¿no? Es casi tan variable como la humana, aunque nunca llega al nivel de complejidad, ¿no? Y contradicción emocional que la conducta humana, pero son así, juegan y pelean al mismo tiempo muchas veces. Y están rodeados estos monitos por una hilera de círculos, sé que allá en México le dicen chalchihuites a estas figuras geométricas,
Aquí no, simplemente le decimos círculos con punto central, ¿no? Bastante fríos en nuestra descripción de esos motivos iconográficos. Pero es difícil saber a qué especie se referirían los artesanos o artesanas del castillo de Guarmey. En el caso de Pariti, para Tiahuanaco, pues es probable que se trate de cebus o zapayus, que son los monos capuchinos que veíamos al inicio de la ponencia. Pero no nos olvidemos que a pocos cientos de kilómetros de Tiahuanaco y Pariti es el hallazgo de Azapa, del arqueólogo chileno Muñoz, de un mono alohuata, de un mono aullador, que corresponde a unos siglos luego del final del apogeo de Tiahuanaco, casi para la época inca. Terminando ya con la parte iconográfica prehispánica en los Andes peruanos, tenemos el estilo Casma, que se desarrolla después de los Moche, en la costa ancashina, entre los valles de Chao y Guarmey por el sur, este territorio que antes fue dominado por quienes portaban el estilo cerámico, el estilo iconográfico Moche, a partir del siglo IX de nuestra era, es el lugar de desarrollo de un nuevo estilo de cerámica. Las poblaciones posiblemente sean las mismas, pero el cambio generacional se ve reflejado en el estilo de cerámica. Este estilo Casma tiene mucha importancia para nosotros. Viene siendo investigado con énfasis por arqueólogos peruanos y extranjeros en diferentes valles entre Chao y Guarmey. Y lo que quiero acá recordar es que los Casma prestan mucha atención también a los monos. Vemos ahí los monos en la parte del cuello de grandes cántaros, seguramente para chicha, para la bebida de maíz tan consumida acá. Aparecen en vasijas monócromas, bícromas y polícromas. Aparecen monos con ciertos rasgos naturalistas, como lo que están allí en la vasija pictórica, y a veces también sumamente estilizados. Se podría pensar en zapayus, en cebus, no se puede negar la posibilidad, pero el estilo Casma no es tan realista o naturalista como el estilo Moche, donde sí podríamos pensar en los monos machines o capuchinos. En Casma no es posible. Y tampoco hay arqueozoología de restos de primate en los sitios Casma. Pero más al norte de los Casma, en los departamentos de Lambayeque y La Libertad, en las tierras costeñas, donde antes habían estado los moches, y los bicús por el norte, pues hay otros estilos contemporáneos a Casma. El estilo Lambayeque al norte y el estilo Chimú en las tierras de La Libertad. De esos estilos vamos a hablar porque es muy interesante lo que ellos hacen en relación con los monos prehispánicos. La 1:29 acá en Perú, debe ser una hora menos en México. Esta vasija del estilo Lambayeque tardío, aquí voy a corregir, por favor, porque es 1000 a 1450 de nuestra era, me ayudan ahí a corregir. Esta vasija, que es una botella de doble cuerpo, representa a un par de monos antropomórficos que están realizando una actividad que difícilmente pueden hacerlos ellos en su estado natural, cargar una hamaca. Y en esa hamaca aparece un mono aparentemente más naturalista, sin rasgos humanos. Este par de monos, uno pequeño y uno grande, más que ser únicamente monos, serían seres antropomórficos, cuya cabeza es de mono, pero cuya forma de conducirse y de actuar es más de un ser humano para poder llevar entre pares estas hamacas de transporte, donde sí aparece un monito aparentemente no humanizado. Estas son vasijas funerarias, entonces deben tener una relación una vez más con la cuestión religiosa y sacerdotal. Esta vasija está conservada en el Museo Nacional Brüning, en el departamento de Lambayeque, Perú. El mismo Museo Brüning, gracias a la cortesía del arqueólogo Carlos Wester, su director, presenta otras muestras de vasijas donde el mono una vez más se luce, casi siempre realizando una actividad vinculada con la nutrición, la subsistencia, ¿no? Ya veíamos con Moche esta voracidad del mono, siempre busca comer o consumir algo. Aquí parece llevarse a la boca una buena mazorca de maíz, ¿no? Su elote está comiendo allí. Y en la parte inferior hay unos símbolos geométricos de difícil interpretación, pero a veces los llamamos técnicamente la ola escalonada. Para el caso Chimú,
quiero recordar que hay una característica muy peculiar. Los chimú desarrollan lo que llamamos para los Andes peruanos un estado expansionista, un imperio, que ha sido cotejado con el estado inca y el estado de los Wari, de los que hablábamos minutos antes. La capital del estado Chimú habría sido la gran ciudad o centro urbano ceremonial de Chan en el Valle Bajo de Moche, muy cerca de la ciudad de Trujillo, cuya extensión es de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados, ¿no? Ahí compite con Teotihuacán en extensión. La cronología de Chan va entre 900 y 1450 de nuestra era. Con los incas comienza a decaer bastante, aunque nunca deja de ser ocupada. Pero estas maquetas, estas figuras en madera sobre bases de tela y caña que vemos en la diapositiva, no son de Chan son de un sitio Moche, Huacas del Sol y de la Luna, ubicado en el mismo valle, a unos 20 kilómetros. Este sitio, que floreció durante la época Moche, Huacas del Sol y de la Luna, fue reocupado por los Chimú, quienes en algún momento, entre los siglos X y XV de nuestra era, realizaron entierros realmente muy sorprendentes, cámaras intrusivas en la arquitectura de adobe Moche, donde aparecen cuerpos de seres muy jóvenes, niños y adolescentes, personas humanas muy jóvenes, mucha cerámica típica del estilo Chimú y estas figuras que pueden alcanzar las maquetas, las bases, hasta los 40, 50 centímetros de largo. Sobre esas bases de caña forrada con tela de algodón aparecen decenas de figuras de madera tallada con incrustaciones de concha, de nácar. Aquí tenemos dos ejemplos. Por suerte, esto fue a pesar del saqueo realizado en Huaca de la Luna desde la colonia hasta el siglo XX, fue rescatado por el equipo liderado por el arqueólogo peruano Santiago Uceda Castillo en los 90. Ahora todos podemos ver estas piezas en el museo de sitio que lleva el nombre de Santiago Uceda, quien falleció hace pocos años en Huacas de Moche. En este museo y en estas maquetas podemos observar diferentes ceremonias chimú. Por ejemplo, como ven en la parte inferior, el traslado de fardos funerarios, no en hamacas, sino en grandes palos que permiten conducirlos en hombros. También hay sacrificio de prisioneros y otro tipo de escenas, pero curiosamente el mono está presente en varias de ellas. Ahí ustedes, por favor, guíense por las flechas de color blanco. En la parte posterior de cada escena de traslado de un fardo funerario, aparece un hombre que está cargando un monito en su espalda. Eso se puede ver mejor en la parte superior de los dibujos a blanco y negro. Este hombre, más pequeño que los cargadores, que aquellos que integran la comitiva al centro y adelante, este hombre sabemos que es masculino por su vestimenta, lleva en la parte de la espalda un mono naturalista que está sujetado, él mismo se sujeta a los hombros y cabeza de su portador. Aparece este personaje, el portador del mono, en cada una de las dos escenas de ceremonia mortuoria recuperadas por el equipo de Santiago Uceda en Huaca de la Luna, pero de época Chimú. Muy cerca a este portador del mono aparece el portador de una botella. Ese es el dibujo en blanco y negro en la parte inferior. Esta es una botella de estribo que vamos a ver a continuación. Y parece ser que es un símbolo a consumir chicha, a participar en las ceremonias funerarias, donde se va a consumir chicha y se va a realizar un festejo funerario. Pero el mono está allí presente, ¿no? Eso es algo muy, muy peculiar, pero no debe sorprendernos si recordamos lo que vemos desde Vicús en adelante. En el mismo estilo chimú aparecen estos monitos representados junto a templos, no viviendas, sino espacios rituales característicos con este techo puntiagudo. Ahí está el mono llevando algo en la mano. Nos hace recordar el hallazgo de Peter y Kut en Pachacamac, de esta ofrenda fundacional, ¿no? O dedicatoria de un mono enfardelado. Bueno, parece ser que los chimú también han representado al mono en metal, en plata, como aparece en la cubierta de esta publicación de Urbani y sus colegas dedicada a la arqueoprimatología mundial.
El estilo Chancay. El estilo Chancay es característico de la costa del centro peruano, al sur de los Chimú y Casma. Destaca mucho por su textilería y hay una amplia diversidad de técnicas textiles. Por ejemplo, tenemos los tapices. En el lado de la izquierda tenemos un tapiz Chancay. Ustedes ya reconocerán que allí, bamboleando, se aparecen figuras de monos en rojo. Son reconocibles como tales por sus atributos primarios, ¿no? La cabeza con frente triangular, las extremidades muy largas, las orejas prominentes, aunque curiosamente la cola a veces no es tan visible, como si fuera un ser humano más que un mono de Sudamérica. Y en la tela que está al costado, en el textil de la técnica de gasa, aparece un ser de cola enroscada, ¿no? Que podría ser una vez más el mono. Hay otros seres de cola enroscada allí, pero que tienen el hocico largo y que por lo tanto no deben ser monos. Pero hay un rasgo que hasta ahora no hemos mencionado y que permite pensar en la tela de la técnica de la gasa, en que se trata del mono y no de otro animal. Observen, espero que el cursor se pueda ver para ustedes. Observen que del cuello del animal de cola enroscada y cabeza redondeada, del cuello sale una línea que no es la lengua, es una soga que permite sostener al animal, evitar que se escape. Esa soga podría ser un atributo del mono en el estilo Chancay, como lo ocurre en el estilo Chimú, que ahora quiero presentarles nuevamente. Este contexto de Farfán en el valle de Jequetepeque, en el territorio Chimú, casi ya llegando al territorio lambayecano, excavado por la ahora fallecida arqueóloga estadounidense Carol Mackey, de gran aportes a la arqueología andina, esta tumba múltiple reportó cuerpos de mujeres jóvenes y adultas, y algunas muy adultas, para la época chimuinca, es decir, el tiempo que va de 1450 a 1532 de nuestra era en el Perú. Entre estas materiales asociados a solamente mujeres, ningún varón, aparecieron restos de llama, objetos de metal, muchos objetos de metal, restos de infantes, neonatos, semillas de la selva, como pueden ver ahí en la parte inferior, muchas conchas espondylus de los mares cálidos de Ecuador y la costa colombiana, abundancia de plumas de aves de la selva y botellas de cerámica, como la botella de acestribo que podemos ver en el lado derecho, o el cántaro en el lado derecho superior. Y estas botellas y cántaros, otra vez el mono presente, de manera muy estilizada para variar un poco. En la botella, el mono está en la base del gollete. Quisiera que ahí puedan mirar un momento. Es un mono muy pequeño, en la base del pico de el asa gollete de esta vasija negra. Y en el cántaro, el mono está más grande, aparece con sus cuatro extremidades, la cola curva y la cabeza a un costado del gollete. Son vasijas funerarias, ¿no? El mono vinculado con la muerte, ya lo mencionábamos para los moche. El mono vinculado con el sol es algo que quisiéramos discutir luego. Durante la época de dominio inca, así como en Farfán y en los hallazgos de Carol Maki, tenemos en la costa central del Perú, cerca a la capital, a veces en plena capital, la ciudad de Lima, muchas evidencias de fuerte presencia incaica. En el caso de Huaca Santa Cruz, el arqueólogo peruano Miguel Cornejo, hace ya varias décadas, reportó diferentes materiales. En este caso sería Ichma, Inca. Ichma es la cultura local de la costa central de Lima, particularmente del Valle de Rímac, donde está la ciudad de Lima, durante la época previa a lo Inca y durante el tiempo de dominio Inca, hasta la llegada de los españoles. Allí pueden ver ustedes vasijas en forma de papa, de patata, donde el mono aparece trepado, sujetando el gollete, vasijas de doble cuerpo, una vez más con el mono, ahí si se fijan, el mono está que se toca la cabeza, un gesto conductual también frecuente en los primates sudamericanos, y en la parte inferior una vasija que parece representar a un mono, aunque a otros me han dicho, no, ese es un bebé, un niño muy pequeño. Bueno, ya hemos hablado que hay cierta relación icónica entre bebés y monos para los Andes. Y finalmente un cántaro típicamente inca, que no tiene influencia estilística foránea o no inca. Es el famoso cántaro aríbalo para el estilo incaico. Pero ahí está el mono presente, ¿no?
relacionado con la niñez, relacionado con los tubérculos de la sierra, etcétera. En la misma zona de Lima, de la capital peruana, en la costa desértica del centro del Perú, hay estas piezas de metal de época incaica, del estilo Ichma Inca, donde aparecen peces, aves marítimas, felinos, pero también aparece nuestro mono, allí con un fruto en la mano, ¿no? Siempre voraz el mono, presto a consumir y posiblemente ser consumido también. Ya para cerrar, estamos casi al final de la ponencia. Todo lo que hemos venido debatiendo nos permite hablar de un tráfico intensísimo entre tierras costeñas, serranas y amazónicas sudamericanas. El tema de la relación con lo que ocurre al norte de Panamá es algo de gran interés para todos, pero amerita su propio debate. Entre este tráfico aparece el intercambio a lo largo de cientos y miles de kilómetros de artículos como las conchas Spondylus de los mares tropicales del norte, la obsidiana, minerales diversos y pigmentos también diversos, cerámica fina, aunque podría ser que la cerámica no fina es aquella usada en la cocina, en las actividades más cotidianas, también haya tenido su propia red de distribución, textiles, por supuesto, coca, otras plantas sagradas, sal, pescado, carne de llama seca y salada. Los monos están allí como parte del tráfico de muchos artículos y seres, así como ideas, a lo largo de miles de kilómetros cuadrados. Los felinos también, porque aparte de tenerlos como símbolos religiosos y políticos, probablemente sus pieles también han sido intercambiadas de un lugar para otro y muchos objetos más, como las turquesas y lapislázuli que vemos por allí. La hoja de coca es un motor de estos grandes contactos sudamericanos. El espóndilos, por supuesto, también lo era. Y habíamos prometido hablar un poquito de lo que es la parte colonial del norte de Perú. Vamos a hablar poco realmente porque esto da para otra temática, para otra oportunidad. En el mismo Museo Nacional Bruning, que amablemente nos mostraba piezas lambayeque con representación del mono, hay una botella de doble cuerpo con técnica vidriada de decoración de engobe, es decir, colonial netamente, donde aparece de forma muy pequeña en realidad, no es como ustedes pueden pensar, una representación monumental, ¿no? Es una pieza relativamente chica, pequeña, una pareja bastante peculiar. Un mono, reconocible por su frente, con silueta triangular, sus orejas, su boca prominente, sus grandes ojos, y un felino, con su morro puntiagudo, ¿no? Su boca, que muy distinta a la boca del mono, sus orejas en otra posición anatómica, y que no tiene antropomorfización, sino que está representado en forma bastante naturalista. En cambio, el mono ya de por sí es un ser antropomorfo, como hemos indicado antes. Lo curioso es que el mono parece que está haciéndole algo al jaguar en su oreja y lomo. Lo está palmeando, auscultando. Seguro que hay una mitología muy compleja y literariamente rica relacionada con estas figuras, de las cuales nos queda solamente el reflejo de su representación icónica. Pero ojalá podamos encontrar más imágenes cotejables con esta y tengamos una pista adicional al por qué el mono aparece aquí tomándose tantas confianzas, ¿no? Tantas atribuciones con el felino que más bien ruge aparentemente hacia un costado. Esta vasija maravillosa de la costa norte peruana, sin un contexto conocido, pero preservada por suerte en los museos del Estado peruano, como el Museo Bruning, es una pista de lo que durante el periodo colonial, después de 1532, se siguió pensando sobre la relación entre la humanidad y los primates, los monos. Para la época inca, pero más ciertamente para la época colonial temprana, el afamado cronista Felipe Huamampoma de Ayala, hacia 1615, es decir, ya casi 80 años después de la llegada de los españoles a Cajamarca y los Andes, siguió representando al mono, pero esta vez de una manera adecuada a los cánones artísticos europeos de la Alta Edad Media y el Renacimiento. En un costado podemos ver al mono, en, aparece con una soga, eso habíamos considerado, ¿no? Anteriormente, la soga como parte de un atributo del mono.
esta vez no en el cuello, sino sujetada a su cintura, y una dama de la nobleza inca, ¿no? Está allí con un pajarito en la mano, y en el otro lado un guacamayo que está mirando a la dama. En el otro lado, la dama central, la mujer noble andina en el centro, no tiene estos acompañantes no humanos, sino a dos pequeñas mujeres que están interactuando con ella, dialogando, sosteniendo su abanico o sombrilla, que son atributos del poder de la nobleza inca o cusqueña. Entonces, Guamampoma nos da otra pista sobre el mono en el periodo colonial, aunque las referencias de Guamampoma son a la época inmediatamente antes de los españoles, pero él está representando lo que veía durante su tiempo en los primeros años del siglo XVII. Y quisiera allí, ya para llegar a la parte final de la ponencia, incidir en la comparación entre la lámina de Guamampoma de Ayala y las fotos de monos que están presentes en Sudamérica, ¿no? Hay aulladores, capuchinos y otras especies más. El mono araña también. Ciertamente, Guamampoma se tomó sus libertades para representar al mono. Prefirió enfatizar algunos aspectos, como la pelambre, ¿no? Pero también antropomorfizó bastante al mono allí representado, que otra vez tiene un fruto, un alimento en la mano, y no se olviden la soga que impide que escape. Alexander von Humboldt, en la parte ya final de la colonia, pocas décadas antes del inicio de las grandes revoluciones sudamericanas del siglo XIX, representó al mono, pero lo hizo de una forma muy naturalista, un mono aullador con una banana en la mano. Ya con esto vamos a la parte final de la ponencia. Volvemos a los mapas. Hemos explorado una pequeña parte de Sudamérica, los Andes peruanos, con algunas referencias puntuales a Venezuela y Chile, y nos hemos dado cuenta que aún en este territorio, donde no habitan los monos regularmente, donde el ser humano los introduce de manera forzada, como la costa y sierra del Perú, la presencia iconográfica del mono es muy amplia, es muy frecuente, pero la evidencia arqueozoológica es relativamente escasa en comparación. Esta era una de las vasijas Casma que habíamos presentado anteriormente. Si lo comparamos con la iconografía, perdón, con las fotografías de los monos actuales, vemos que el artesano o la artesana del pasado tuvo bastante interés en reducir la corporalidad y conducta del mono a ciertos rasgos fácilmente reconocibles. Ya para debatir un poco, ¿no? Cuestiones menos iconográficas, sino más sociales, tenemos que acentuar que las relaciones entre seres humanos y primates no humanos es muy compleja. No se puede reducir, no hay que ser reduccionista en este caso. Hay que alejarnos en cierta medida de la visión idealista de la iconografía, que es un constructo que tiene metas, como legitimar las subordinaciones, ¿no? del mundo natural frente a la sociedad humana. La crianza en cautiverio es evidente a partir de los rasgos de los monos que han sido hallados arqueozoológicamente en lugares del norte de Chile, de la costa norte peruana, que corresponden a especies foráneas a esos territorios. Entonces las poblaciones precolombinas han tenido que tener una visión peculiar, particular de los monos, pero también tendrían que haber reconocido que son seres que no se van a reproducir naturalmente en esas tierras serranas o desérticas. Están condenados a sufrir las consecuencias de vivir fuera de su hábitat en época prehispánica. El día de hoy, en el campo floreciente de la etnoprimatología, hay trabajos como los de Sam Shinney y otros que están enfocados en las relaciones, por ejemplo, de los Shipibo, que son habitantes de la Amazonía central peruana, con los primates con los cuales conviven. Esas relaciones son bastante ambivalentes. Los primates no humanos son alimento, son fuente de proteína, pero también son mascotas y también son parte del imaginario religioso y literario de estas poblaciones indígenas sudamericanas. Y posiblemente sea muy difícil reducir las relaciones entre humanos y no humanos a un par de conceptos básicos.
Por el contrario, son relaciones que dan para debates larguísimos y puntos de vista a veces contrarios. Pero las publicaciones son un buen punto de partida para todo esto. Decíamos que los capuchinos o machines, que son los primates sudamericanos que llegan hasta la zona panameña y costarricense, de cebus y zapayus, producen artefactos. En realidad así es. Utilizan guijarros para partir otros guijarros, para partir nueces, semillas duras. Esta conducta nos obliga a pensar de manera crítica en la definición de qué es cultura, qué es artefacto, y también nos obliga a recordar que para sociedades indígenas americanas, precoloniales y postcoloniales, los animales son muy humanos en su forma de actuar. La denominación de no humanos es hasta cierto punto el reflejo de las condiciones decimonónicas de la ciencia occidental. Esa divisoria categórica entre humano y no humano en muchos grupos sinceramente no existe. Eso es algo que debemos pensar con cada vez mayor frecuencia. Tenemos entonces en ambos lados del Atlántico la presencia de primates no humanos. Para el lado americano, tenemos allí en esta vista imágenes mesoamericanas de monos ataviados como divinidades, como figuras sagradas, con muchos ornamentos. En la parte inferior derecha, un mono representado en un palacio europeo de los siglos XV a XVI, con la cadena, con la soga en la cintura, que es su símbolo de cautiverio. Y en la otra parte de la vista, pues algunos monos del viejo mundo, ¿no? Realizando sus actividades en estado silvestre. Ya estas son las dos últimas diapositivas, Adriana. Tenemos entonces que pensar no solamente en términos duales, de humanos y no humanos. Tenemos que pensar en una serie muy compleja que recién empezamos a explorar, de vínculos de mutua dependencia entre seres humanos y los monos. Y esta mutua dependencia a veces va a necesitar que no los manipulemos, que los dejemos en su hábitat, que no fomentemos el tráfico ilegal o legal de especies de primates. Las sociedades indígenas que conviven con ellos en el bosque saben de esto mucho y pueden darnos grandes lecciones al respecto del cuidado de estos monos, a la defensa territorial de los bosques que ellos habitan y también a los peligros de la sobreexplotación del bosque y de la caza indiscriminada. En estas fotos, simplemente ya evocativas para cerrar la presentación, aparecen algunas imágenes que nos deben llevar a reflexión de cómo en el pasado y en el presente la presencia cautiva del mono entre poblaciones humanas ha motivado la creatividad del ser humano, su reflexión sobre los otros, pero siempre ha sido una fuente de sufrimiento para estos animales, tanto en época precolonial como en época actual y en el pasado colonial americano. El mono ha sido un ser cautivo, sometido a todo tipo de tratos, buenos y malos, a mimos, pero también a abusos, pero su suerte en estado de cautiverio siempre ha sido la misma, morir porque no es su hábitat para la reproducción, la sierra o la costa. Tal vez el único espacio donde esta coexistencia se da en formas menos opresivas para los monos son las propias comunidades amazónicas, donde sí se puede pensar que a pesar del cautiverio, las condiciones no son tan opresivas como puede ocurrir en regiones alejadas del bosque neotropical. Con todo, en el viejo mundo también vemos algo muy semejante, como en la representación en el grabado de Goltzius, mono sentado con cadena, de la parte final del siglo XVI. Y la imagen del mono, que aparece bastante sufriendo en el lado derecho, corresponde a una especie de primate del sureste asiático encadenado. A pesar del paso de los siglos y milenios, esta situación no parece cambiar mucho. El tráfico ilegal de monos a lo largo del planeta es cada vez mayor posiblemente. Tanto así que algunas especies están en peligro de extinción por sobrecaza y pérdida del hábitat y este tráfico de, entre comillas, mascotas
que no hace otra cosa en el mundo contemporáneo, urbano, sobre todo consumista, que poner en riesgo nuestra propia humanidad, porque así como los tratamos a ellos, muchas veces también vemos el trato entre los propios Homo sapiens. Muchas gracias, Adriana. Con esto culmino la presentación. Hola, perdón, es que no le podía apretar aquí bien, pero muchas felicidades, gran trabajo el tuyo. Ok, La dejo verdad, de compartir entonces, ¿no? muy bien, sí, me parece Gracias. bien. Ujú. Listo. La verdad es que es todo un recorrido, bueno, por el tiempo y por los materiales de cómo se plasma, pues bueno, este contacto, ¿no? Con diferentes especies. Por ejemplo, pues bueno, lo que tú decías, desde la visión netamente del registro arqueozoológico con las evidencias biológicas o las representaciones. Bueno, sobre todo hacías énfasis en las biológicas, ¿no? Pero también, pues bueno, la arqueología ve estas otras en la iconografía, en los espacios, digamos, grabados. Me parece súper interesante cómo incluso fue evolucionando, ¿no? Incluso los materiales con los que se hacían, el estilo, algunas cosas muy, digamos, donde se puede distinguir claramente la imagen, digamos, como anatómica del mono, y en otros era como más abstracto, ¿no? Bueno. Yo puedo hablar aquí 1000 horas, pero me gustaría muchísimo más que los que están presentes en la sala pudieran comentarte y me gustaría mucho que pudiera ser de forma abierta. Sí, Como por decimos, supuesto. este espacio es básicamente para el diálogo, para que todos podamos hablar abiertamente y que, pues ahora sí que si hay dudas, comentarios, que platiquemos como amigos, ¿no? Entonces, si alguien quiere abrir su micrófono, bueno, nada más es cuestión de alzar la manita y les damos acceso. Adelante. Gracias, Adriana. Gracias a ti. ¿Nadie quiere hablar abiertamente? Bueno, mientras tanto, mientras se animan, que yo sé que luego es como de, a ver, a lo mejor yo, pero dan nervios, ¿verdad? Pero no tendría por qué, estamos en confianza. Pero bueno, aquí leo algunos comentarios que han dejado en el chat. Bueno, Edward Luis Everson dice, en México al parecer los monos se vieron generalmente con algunos aspectos relacionados con el dios del viento, Hécatl. Y según tengo entendido, en esta observación de los monos eran patronos de los artesanos. ¿Existe algún similar en Perú? Veo muchas representaciones de primates en su arte cerámico. Y otra pregunta, bueno, ¿existen evidencias de su consumo como alimento? Y bueno, te dice muchas gracias y te felicita por la extraordinaria ponencia. Gracias, Adriana y a Edward. Sobre la primera pregunta, si los monos eran patrones de los artesanos, para el área maya eso está bastante comprobado a partir de la evidencia literaria maya y también la iconografía, sobre todo maya clásico y posclásico. Hay estos patrones de los escribanos, de los escribas, tienen rasgos de mono. Eso ha sido reportado hace bastantes décadas para Copán, por ejemplo. Eh, Seguramente que algo similar ocurre en otras áreas mesoamericanas fuera del territorio maya. Eso daría para una buena discusión. Pero para Perú, no, no. Los artesanos no tienen un patrón mono, no tienen un mono como protector sagrado, no. El tema de los y las artesanas en los Andes centrales, en Perú en particular, a nivel de sus advocaciones religiosas, aún no es comprendido a cabalidad, pero no parece existir ningún tipo de ligazón en particular entre los productores del arte, de la iconografía y los monos. Pero sí entre los monos y el sacerdocio, los monos y la muerte y los monos y la niñez. Yo creo que en el último punto es porque el mono, en cierta manera, para los seres humanos es un ser incompleto, porque no habla como nosotros, porque su conducta a veces es, entre comillas, infantil, ¿no? Eh, pero no con los artesanos, Edward, creo que no hay una relación a nivel de patrono, como sí ocurre para el maya en Copán y otras zonas. Ahora, la pregunta de Edward pasa al tema de evidencias de su consumo como alimento. La etnoprimatología amazónica, sobre todo, nos responde.
Los monos son fuente de proteína cotidiana en la selva sudamericana y supongo que algo similar ha ocurrido también en los bosques tropicales centroamericanos y del sur de México. Pero en el día de hoy, a pesar de los problemas mencionados al final de la ponencia, de sobreexplotación, de pérdida de hábitat, sí, todavía sociedades como Aguajún, Shipibo, Machiguenga de la selva peruana incluyen al mono en su dieta cotidiana. Pero el día de hoy también es cada vez más difícil encontrarlos cerca a las aldeas. Tienen que entrar más lejos, al fondo del bosque, para encontrar poblaciones de mono que puedan ser cazadas con armas de fuego, arcos o cerbatanas. Cosa que según ellos no ocurría hace 50 años. Los monos estaban muy cerca a las aldeas, pero ahora se están alejando cada vez más, debido a que la caza es más intensa. A nivel de las poblaciones andinas y costeras del Perú, no hay evidencia alguna, pero eso se debe en principio porque la cantidad de monos siempre ha sido muy baja, debido a que son seres introducidos desde época precolombina. Y los restos arqueozoológicos de mono precoloniales para Sudamérica son muy escasos, como los de Venezuela, Huacaventarrón, Pachacamac o el norte de Chile. Así que no se puede responder, pero lo más probable es que no hayan sido consumidos, más bien hayan sido sometidos a exhibición, cuidado, pero un cuidado siempre en condiciones negativas para el primate no humano. Y finalmente, cuando morían, habrían sido convertidos en ofrendas, como en la pirámide del mono de Pachacamac, en parte de vestimentas, en fin, parece que de ellos no quedaba mucho después de su paso por la costa o la sierra peruana. Interesante, ¿verdad? Bueno, de cómo se extendió, pues bueno, esta presencia de, pues de este animal, o bueno, de esta especie de este animal con sus variantes, con todo lo que refieres, bueno, de pronto no, pareciera como una selección, pues en otro sentido, en el sentido de, pues bueno, como decías, es tan parecido a nosotros y como si en él se plasmaran muchas eh, pues bueno, ideas, de pronto lo que describías en las posiciones de las imágenes, de cómo su figura es antropomorfa, aunque sea un animal. De pronto en ese sentido está haciendo a veces acciones en las representaciones como si fuera una persona, ¿no? Y esto quizá pues también era la elección de ponerlo, de plasmarlo en en mucha iconografía tenga que ver con esa como terminas incluso al final, ¿no? Con esa similitud, pero a la vez extrañeza de no somos, pero sí, o sea, nos parecemos, no somos, pero sí somos, ¿no? De alguna forma esta relación. Bueno, bueno, ahorita sigo leyendo los comentarios en el chat, pero el doctor Bernardo quiere participar de forma abierta. Bueno, Vale, adelante. vale, vale. Hola, hola, muy buenas tardes. Antes que nada, permíteme felicitarte, una presentación muy, muy completa. Poco sé yo acerca de monos. Yo realmente a lo que me estoy enfocando ahorita es a los recursos costeros, básicamente a los peces, y anteriormente con el doctor Raúl Valadez hacia lo que serían los cánidos. No es tan diferente la situación en cuestión de la arqueozoología o de los restos arqueozoológicos acá para el centro de México. Yo tengo aproximadamente 30 años investigando este tipo de materiales y en 30 años solamente me he encontrado con un fragmento de mandíbula en el Palacio de Xala, en Teotihuacán. De ahí en fuera no he tenido contacto con ningún otro tipo de material que se refiera a los monos. Es un tema realmente fascinante. Evidentemente es algo que en lo particular se me escapa de las manos. Yo no me he adentrado con ellos, pero sí me gustaría, a partir de esta presentación que tú tienes y de algunos alumnos que nos están acompañando, invitarlos a que participen en el estudio de los primates aquí en México, porque sí es como que un espacio que hace falta llenar con este tipo de información. De antemano, muchísimas gracias por esta presentación y créeme que voy a tratar de ver a algunos alumnos que se vayan interesando en el tema, ¿no? En cuestión de lo que sería la cerámica, sí tenemos algunas representaciones de monos acá. Entonces, aunque pocas, creo que por ahí se puede empezar a entrar. Muchas felicidades y es un gusto estar escuchando tu presentación. Y gracias, Adriana. Me gustaría responder a Bernardo. Creo que sí. Ujú.
Para el caso particular de Mesoamérica y México, hay un hallazgo de los últimos años en Pirámide de la Luna, por el equipo integrado por mexicanos, japoneses y estadounidenses allí. Se han encontrado ofrendas en un conjunto que tiene una fuerte presencia maya para el clásico medio, si no me equivoco. Y entre esas ofrendas de animales debe ser un mono araña, aunque no estoy tan seguro. Por suerte eso ya está publicado, me parece que en inglés. Sí, de hecho, tuvimos oportunidad de verlo, no lo descubrí, bueno, yo no lo vi básicamente, pero sí con Agua Sugiyama, tuve la oportunidad de intercambiar un poco de información y llegamos a esa interpretación, pero, o sea, yo en lo particular lo único que tengo es ese fragmento de mandíbula, sé de este entierro y pues sí, a partir de eso también es sumamente interesante, ¿no? Sí, sí, Bernardo y colegas, yo pienso que el tema del mono da para mucho, y como hemos visto con este surgimiento de un nuevo campo interdisciplinar, la etnoprimatología, y el otro campo interdisciplinar, la arqueoprimatología, debe ser muy impulsado en las universidades latinoamericanas, porque estamos hablando de países que van desde México hasta Chile y Argentina, donde de una manera u otra el ser humano ha interactuado con los primates no humanos por ya casi 12 milenios, de manera directa o indirecta. La época colonial no es un espacio vacío de esa interacción, todo lo contrario. Y también habría que integrar en estos campos multidisciplinares, interdisciplinares, la etnografía urbana relacionada con el mono. En muchos países latinoamericanos, el organillero, aquel hombre que andaba con un monito sacando la suerte, era, ahora tal vez ya no, un personaje propio de la identidad urbana de muchos migrantes. No sé si las clases altas tenían vocación por esto, pero en el caso peruano, quienes eran habituales clientes de los organilleros con su mono eran los migrantes, los campesinos que visitaban la ciudad y la gente de las clases populares. Entonces, da para mucho este tema y es tal vez uno de los campos más interdisciplinarios que puede haber y es muy necesario hacerlo porque la desforestación, el tráfico ilegal y también legal de especies y la sobrecaza en regiones donde los monos habitan, pues está poniendo en riesgo su supervivencia en gran medida. Y esperemos que esto pueda cambiar de alguna manera u otra para no poner en riesgo en el transcurso de unas décadas a especies que han habitado Sudamérica y parte de Centroamérica y Mesoamérica, como hemos visto al inicio de la ponencia, por casi 30 millones de años. Y es el ser humano el quien está poniendo en riesgo su sobrevivencia. Así es. Reitero mi felicitación y ciertamente las clases altas tienen la oportunidad de inclusive de tener este animalito en cautiverio como mascota, ¿no? No por ahí hay una pintura de Frida Kahlo en donde se pinta a sí misma con monos, ¿no? Sí, hay una pregunta, Adriana, de Ikram que tiene relación con lo Ah, que sí, dice sí. Bernardo. Ujú. Bueno, sigo en los comentarios, sí. Bueno, la doctora Mónica Tersch dice muchas felicidades por tan amplia e interesante ponencia. Y bueno, Edward Luis Everson también dice muy buena presentación. Felicidades, nos muestra que la disciplina arqueológica puede abarcar una gran variedad de temas. Este en particular me parece muy profundo, de nuevo, felicidades. Ikram, bueno, es también arqueólogo y él nos dice muchas felicidades, muy interesante la ponencia. Y bueno, pregunta, ¿el cautiverio de monos en épocas prehispánicas tiene que ver con el prestigio de alguna élite? Porque cautivar un animal de este tipo debe ser complicado. Me gustaría responder a Ikram en dos partes. Cuando hablamos de las élites prehispánicas, en realidad estamos hablando de grupos socioeconómicos muy distintos, a veces unos con otros. Las élites inca, por ejemplo, dominaban territorios extensos, multiétnicos, porque eran la cabeza de un estado imperial que iba desde el norte de Ecuador hasta el centro y sur de Chile. Es muy distinto hablar de una sociedad más regional, mucho más localizada como los Moche, cuyos dirigentes controlaban solamente algunos cientos de kilómetros dentro de la costa norte del Perú. Entonces hay una gran variabilidad cuando hablamos de élites, pero lo que no podemos dejar de perder de vista es
que estos grupos, para poder alcanzar a tener un monito en su poder, tienen que haber dependido de extensas redes de intercambio. En el caso de los Moche, los monos pudieron haber llegado del sur de Ecuador y de Tumbes, pero también de la selva norte y central del Perú. En el caso de los Tiahuanaco o de la gente de Arica, los monos deben haber llegado de la selva boliviana, de la selva peruana de Madre de Dios. Son regiones que están distantes por cientos de kilómetros y que no son tierras llanas las que dividen el lugar donde están estos grupos que demandan monos y los hábitats. No, son tierras muy accidentadas. Algunos de los ríos más grandes del planeta cruzan estas tierras, como el Marañón, el Ucayali, el propio Amazonas. Hay desiertos, hay pantanos, bosques secos que enlazan, pero a la vez dividen cada uno de estos territorios. ¿Qué grupos tenían acceso a los monos en época prehispánica? Creemos que la mayoría de ellos los demandaban, pero con pruebas arqueozoológicas solamente tenemos los de Caral a nivel iconográfico, los de Bichama también a nivel iconográfico, los de Áspero, los de Ventarrón a nivel arqueozoológico, los de Pachacamac para la época cercana a los incas, y son grupos de élite en Pachacamac, y los del norte de Chile, en Azapa, los datos de Iván Muñoz. Ahora, las crónicas de Guamampoma de Ayala también son fuente de información porque nos habla que las damas, las señoras de alta alcurnia de los incas, querían tener junto a ellas a distintos seres humanos y no humanos peculiares, mujeres de muy baja estatura, loros o guacamayas y monos de la selva. Entonces sí, las élites para poder llegar a tener un mono, un guacamayo en su poder, tenían que invertir mucho. En época precolonial, el intercambio. En época colonial, la compra y venta. Era una forma de crear prestigio, sin duda alguno, a través, obviamente, de la vida de ese animal. En algunos casos, creándolo con mucho cuidado, pero siempre esperando su muerte en algún momento, debido a que no se reproducen con facilidad en tierras altoandinas y costeras. El día de hoy, también eso ocurre cada vez que alguien compra un mono en Trujillo, Lima o Huaraz, muere después de unos meses o años, no sobrevive mucho, debido a la alimentación, el clima, etcétera. Pero el otro punto que quería responder es que los grupos amazónicos el día de hoy, Machiguenga, Shipibos, Aguajún y muchos decenas de otros grupos más de la Amazonía sudamericana, tienen monos cautivos y son las mascotas de niños y adultos. Como ellos están en el hábitat de los monos, se puede decir que su condición de vida es, entre comillas, mejor. El alimento, la temperatura, la vegetación son las mismas. En cautiverio o en estado silvestre, lo que está en juego es la libertad del primate no humano. No hay estudios de rango de vida, pero debe ser un poco mayor que el rango de vida del mono en la ciudad costera o serrana del Perú, Ecuador, Bolivia o Chile. En la Amazonía, tener un mono cautivo creo que no es un atributo de prestigio. Todos tienen acceso a los monos para fuente de proteínas o mascota engreída de la casa. No es un atributo de prestigio para ellos, porque es bastante común acceder a un mono. Es un ser que habita muy cerca a ellos. Pero para la gente de Tiahuanaco, la gente de Arica, de Pachacamac, de Ventarrón o Caral, llegar a un mono es prácticamente una proeza, porque son seres que tienen que ser traídos vivos desde cientos de kilómetros de distancia por gente que habla otros idiomas, por intermediarios que van a aumentar el costo de este ser hasta que llegue a su lugar de destino. Y lo curioso es que llegaba vivo, por algún tiempo por lo menos. Wow, sí, es toda una dinámica de todo, ¿verdad? De trabajo, de transportación, de, pues ahora sí que de convivencia con estos animalitos y pues bueno, el registro arqueológico que tú, bueno, que nos documentaste en todas las fases, en todas las regiones, de pronto es un viaje como muy rico en información. Pero bueno, sigo leyendo los comentarios porque igual es importante que los que están aquí, puedan comunicarse contigo, aunque algunos quizá no puedan abrir el micrófono por mil cosas que luego suceden.
te leo, ¿sale? Vale. Bueno, dice Luz de Luna, fascinada y agradecida desde Uruguay por tu ponencia e investigación tan interesante. Bueno, Edward Luis Severson, nos dice, gracias por las respuestas tan completas. Buscaré un poco más de su trabajo para enterarme un poco más. Siempre es un placer ver arte de Perú prehispánico. Muchísimas gracias. Y bueno, Ikram dice, muchas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. En algunas especies exóticas para tenerlas de mascota deben matar a la madre. ¿Con estos monos pasa lo mismo? Para época prehispánica es imposible saberlo. La única forma de llegar a tener una comprensión de la obtención, del momento de obtención, es mirar a los grupos amazónicos actuales. Y ellos tienen dos procedimientos fundamentales, ¿no? Matar al animal para cuando quieren obtener carne o atrapar a la cría para convertirla en mascota. Pero en el caso de la captura de la cría, no siempre se recurre a la muerte de la madre. No, no siempre. No es un acto universal. Tampoco se puede pensar que es un acto de crueldad premeditada. Es muy coyuntural la forma de obtener una cría, muy coyuntural. Puede ser una cría que ha caído del árbol y que lo encuentra un niño o un cazador y decide, por ser muy pequeña, llevarla a casa para que su familia lo adopte y la convierta en la mascota. Pero no hay una forma universal de proceder. Ahora, lo que sí se sabe es que las mujeres de la Amazonía a veces amamantan a estas crías pequeñas convertidas en mascota. Pueden ser monos, pueden ser los pecarís y los amamantan como a un bebé pequeño. Mm, Como decíamos en algunas partes de la ponencia, la visión del ser humano sobre los monos en la sierra, costa del antiguo Perú, a veces los coloca en planes de infantes a estos monitos, como niños, como seres condenados a ser infantes eternos. Tal vez por ahí va el asunto, ¿no? De que cuando hay la captura del mono es una cría y en la conciencia del ser humano, en cierta manera, para justificar la privación de la libertad del ser no humano, tiene que ser una cría para toda su vida, hasta que muera, porque es incapaz de sostenerse por sí mismo, extraído de su hábitat natural. Y bueno, hay cosas que, digamos, como al ver, pues bueno, que son dinámicas culturales, sociales, este proceso como de, pues bueno, de dominación de estas especies de domesticación y de dominación de alguna manera, pues sí son aspectos que escapan del registro, ¿verdad? Sí, Pero realmente tu construcción es muy valiosa. La verdad es que yo creo que, como bien decías, da para mucho. O sea, pese a que está muy bien construido todo lo que has realizado, pues todavía hay muchísimas líneas de investigación en las que pueden incorporarse, pues bueno, jóvenes. Como sabes, bueno, este canal es universitario y como tú también nos permitiste conocer en tu currículum, pues tú das clases. Entonces yo creo que es como una forma de que se inspiren, o sea, de al ver tu trabajo, al ver todo lo que se puede lograr, pues lo que podrían ellos animarse a contribuir, ¿no? Incluso lo que decía el doctor Bernardo, ellos, bueno, ellos también trabajan en la Universidad Autónoma de, bueno, en la UNAM, en la Universidad Autónoma Nacional de México y también tienen pues diferentes estudiantes con los que trabajan y pues bueno, aquí nos dejan esa posibilidad de acercarse a ver, pues quizá en contextos variemos, pero pues como tú, lo que les decía, pese a que no es norte, tenemos metodologías que pueden implementarse. Podríamos hacer análisis comparativos de especies, a lo mejor no, parecidas acá el mono también, aparecen en algunas áreas, Chiapas y toda esta parte de la zona, maya, quizá no tan representado, no lo sé, o sea, igual la gente de allá podría ver qué tan similar es la presencia del mono en estas zonas, ¿verdad? O qué tan presente o ausente está esta especie, porque sé que es una especie que incluso en algunos lugares se decía que aquí sí se consumía, no lo sé. En ese sentido, podría ser como muy complementario ver, pues, que compartimos o tenemos como prácticas. Pues diferentes en relación a una especie, ¿verdad? Bueno, el tiempo tristemente nos come.
Fue realmente un placer escucharte. Muchas gracias a ustedes. Yo quisiera que nos dieras como un cierre, no sé, a lo mejor una reflexión final, no sé, a lo mejor un consejo, una motivación para, te digo, aquí nos ve desde Sí, un por joven supuesto. estudiante hasta profesionales, pero nos gustaría, pues bueno, escuchar como algo que nos dejaras como para llevarnos. Ujú. Sí, por supuesto, Adriana, como una especie de reflexión final y palabras de mi parte de despedida, que cualquier joven estudiante, cualquier investigador de ciencias sociales que tenga interés en el tema tratado, que son las relaciones entre humanos y primates no humanos, siga para adelante de manera integral o complementaria a sus metas de desarrollo personal y académico. Es un tema muy necesario, hay mucho tráfico ilegal, hay mucha experimentación en laboratorio con monos y hasta cierto punto esa manipulación del mono habla de la constante visión del ser humano como superior sobre el resto de la naturaleza. Los hemos convertido en seres de laboratorio, los hemos Ujú. convertido en mascotas, en seres sagrados, pero siempre rompiendo su forma de vida y sin que lleguen a ser animales domésticos. Solamente son animales criados en cautiverio. Es decir, ellos no dependen del ser humano en realidad para existir, como puede ocurrir con una especie plenamente domesticada. Ese es un tema que ustedes en México conocen muy bien, la diferencia entre animal domesticado y animal criado en cautiverio. Ellos son seres criados en cautiverio. Así que no tenemos tal vez que mirarlos como objetos nuestros, sino como seres que coexisten con nosotros. Así que cualquier investigador que quisiera dedicarse a ver el tema iconográfico, arqueozoológico o social vinculado con los monos, debe sentirse entusiasmado, debe sentirse feliz, pese a todo, de tener una posibilidad de avanzar desde diferentes ángulos, desde el estudio de los organilleros, que cada vez existen menos, para bien o para mal, hasta llegar a las sociedades precolombinas, ¿no? Y su relación con los monos allá en México o acá en Perú. Eh, Adriana tiene mi correo, mi Ujú. contacto telefónico. Estamos prestos a ayudar en cualquier cosa. Algunos trabajos ya están publicados, otros todavía no, pero están en camino. Y yo creo que en México habrá una comunidad arqueozoológica de interés central que sin duda va a crecer cada vez más y que debe articular fuerzas con la comunidad sudamericana que también tiene esa meta común. Y si logramos articular fuerzas, y tenemos una visión así compartida entre nuestros problemas y promesas de países tan diversos como México, Perú o Bolivia, pues se puede llegar a mucho, porque como se dieron cuenta ustedes, la mayor parte de la literatura especializada está en inglés y también eso es otra forma de subordinación que no debemos perder de vista. Muchas gracias, Adriana, y esperamos tener contacto frecuente con ustedes. Sí, cuando gustes, este es tu espacio para compartirnos todo lo que quieras, investigaciones. Vimos que tu perfil es muy amplio y también cuando gustes, pues bueno, podríamos incluso hasta coordinar sesiones para los chicos en el espacio formativo. Sí, Pero claro. sí, eso que mencionas creo que es un muy buen cierre, porque de pronto estamos como muy acostumbrados a querer compararnos con metodologías de países que, pues bueno, no es malo tener como una visión, digamos, amplia, pero de pronto las metodologías, los contextos, incluso dinámicas culturales se parecen mucho, nos parecemos mucho hacia la parte central sudamericana. Entonces, podríamos como estar trabajando mucho en conjunto y crear vínculos, ¿no? Para entender, pues bueno, toda nuestra historia a través del tiempo. La verdad es que nos dejas con muchas ganas de seguir investigando. Y sí, como dicen, aquí, pues bueno, tenemos el contacto del doctor cuando gusten. Aquí luego pasamos. Bueno, y insisto, aquí está tu espacio para cuando tengas más cosas que compartirnos. Seguramente tienes un montón, pero que digas, esta quiero. Bueno, Muchas me, gracias, Adriana. me despido de ustedes, invitándolos a que se conecten el próximo jueves 16.
Básicamente, bueno, vamos a hablar sobre la aplicación de la multidisciplinariedad en arqueología y de varias visiones sobre la figura del cazador-recolector. Esperamos que puedan participar con nosotros. La próxima sesión es en horario regular, es de 11 a 1 y ojalá que puedan conectarse ya sea por medio de Zoom solicitando el enlace por vía correo como lo hemos estado haciendo o se conecten pues por las páginas de la universidad, ya sea en el Facebook o en YouTube. También algo que es importante, quien no pudo estar, o sea, los que estuvieron y que de pronto dicen, híjole, a lo mejor a alguien, a mi amigo que está trabajando este tema, o no sé, a alguien que le gusta, pues bueno, referente a la cultura peruana, no sé, por placer, por investigación, por lo que sea, compartan. Yo creo que es muy bueno que hagamos estos lazos para que los trabajos de de los investigadores, pues bueno, se proyecten, pero también para que contagiemos a nuevas generaciones de la pasión por conocer la historia del mundo y de sus diferentes, manifestaciones, ¿no? Pues les agradezco, espero que estén, bueno, que los podamos ver nuevamente por acá. Y pues bueno, ya no leí, pero Giel nos dice que muy agradecida por la ponencia y que también agradece y nos vemos pues para el próximo jueves. Gracias a todos. Muchas gracias, chao.